la teología gnóstica samaeliana. Y este proceso de la teología gnóstica samaeliana tiene unas implicaciones muy importantes. En primer lugar, nosotros en esta clase de teología no nos ponemos a buscar las explicaciones de orden eminentemente, diríamos, academicista. No, ¿por qué razón? Porque nosotros pensamos que la teología gnóstica samaeliana la podemos manejar de acuerdo a la capacidad que hayamos desarrollado en el proceso de vivir los tres factores de la revolución de la conciencia. Un buen teólogo gnóstico tiene que estar trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia y con mucho énfasis en la escuela psicológica samaeliana, o sea, en el morir psicológico y desde luego también en el nacer espiritual y fundamentalmente también en el sacrificio por la humanidad. Los tres factores de la revolución de la conciencia son necesarios para uno poder desarrollar este proceso que es tan importante y tan fundamental. Nosotros sabemos perfectamente que cuando se trabaja concretamente en esta enseñanza, se logran muchos avances de todo orden. Nosotros estábamos en una cátedra que dijimos que ya estábamos en los últimos términos de aclarar esa cátedra, y esta cátedra tenía que ver directamente con la teología en la vida cotidiana. ¿Por qué hablábamos de la teología en la vida cotidiana? Hablábamos de la teología en la vida cotidiana porque era necesario, fundamental, que nosotros empecemos a ver cómo se refleja el estudio de los principios gnósticos, tanto en el mundo de las relaciones consigo mismo, como en el mundo de las relaciones con el planeta o con lo que nos rodea, el medio ambiente, etcétera, etcétera, como también con nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, los maestros enseñaron una serie de ejercicios para proteger el cuerpo humano con trabajos que tienen que ver con la magia elemental, si es que así la podemos llamar, pero que es una magia inspirada en la teología gnóstica samaeliana aplicada a la vida cotidiana. El aseo diario nuestro, el baño diario nuestro, es un proceso que normalmente tenemos que hacer, es de la vida cotidiana, mantener nuestro cuerpo en buen estado, bien aseado, bien arreglado. Y eso implica que el estudiante haya estudiado profundamente todas las formas en las que los maestros, especialmente nuestro maestro Arcángel Samael Aún Weor, nos enseñara cómo debemos aprovechar nosotros la relación, las tres relaciones en el mundo. Primero con nuestro cuerpo físico. Miren ustedes que cuando se habla de la relación con el cuerpo físico, hay que pensar que debe tenerse una excelente relación, cuidarlo muy bien, atenderlo muy bien, manejarlo muy bien y evitarle muchísimas digamos, exageraciones que pueden conducir el cuerpo a un deterioro. Y entonces, si pudiéramos decir que ahí hay una posibilidad de relacionar la teología samaeliana con ese oficio diario, con ese deber diario de mantener bien nuestro cuerpo. Y tenemos que decir que sí. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría y enseñanza de los maestros, especialmente del arcángel Samael, para que este vehículo físico, este cuerpo físico, se mantenga lo mejor que se pueda. Y mire que todo se puede extractar de los tres factores de la revolución de la conciencia. Cuando nosotros
estudiamos el morir psicológico, estamos desarrollando un trabajo que es fundamental hacerlo en nuestro cuerpo físico, porque no es en otra parte que lo vamos a hacer, no es en un cuerpo ajeno, no, es en nuestro propio cuerpo físico, en nuestros 3 cerebros. Y de esa manera aprendemos a saber aplicar también aquellas prácticas que corresponden a una escuela que nosotros llamamos la escuela de psicofísica, y que en esa escuela de psicofísica se enseña muy bien muchos ejercicios para que el cuerpo, nuestro cuerpo planetario, cuerpo físico, se conserve bien. Y también los maestros nos enseñaron muchas cosas, como por ejemplo, el maestro Garga Cuchines nos enseñó muchísimo aquellas, diríamos, lecciones que dio el maestro Samael sobre nada más ni nada menos que cómo hacer posible de cuidar muy bien el cuerpo físico y de quién nos podríamos valer para que el cuerpo físico fuera bien cuidado. Y entonces la parte que sale allí a enarbolar es nada más ni nada menos que lo que tiene que ver directamente con la magia del estudiante que logra entender un poco que esa magia que se aprende es precisamente el oficio sacro, el oficio de manejo, que corresponde obviamente a la parte teológica, porque cuando nosotros hablamos de los elementales de la madre naturaleza, cuando hablamos nosotros sobre los sentidos superiores y los sentidos inferiores, pues tenemos que saber coordinar esto para que cuando se aplique a nuestro cuerpo físico, sepamos hacia dónde conducimos el cuerpo físico. Así que dicho esto, entremos muy rápidamente a dar una breve explicación. ¿Cómo se combina la teología gnóstica samaeliana con la vida cotidiana? Estábamos hablando de un deber que tenemos siempre con nuestro cuerpo, que es el de mantenerlo limpio y aseado. Y ese deber consiste en bañarnos todos los días o cada que podamos. Pero en general es bueno mantener una higiene personal fundamentada en un aseo personal. Y aquí viene entonces cómo aprovechar elementos con los que tenemos que hacernos el aseo. Por ejemplo, el agua para bañarnos. Eso nos permite ir limpiando nuestro cuerpo, pero a la vez, si somos conocedores del proceso, pues le aplicamos también la ayuda de los elementales de la madre naturaleza, que obviamente solo nos ayudan en la medida en que nosotros seamos capaces de pedir la ayuda a un ser superior que se tiene y se entiende con ellos, como es la madre naturaleza. La madre naturaleza es un desdoblamiento de la madre sagrada, de la madre divina, de la madre cósmica. Y ese desdoblamiento se conoce como el cuarto desdoblamiento, porque el primero es la madre bendita Mahadevi Kundalini Chakti. El segundo desdoblamiento, Insover, bueno, cualquier nombre que le queramos dar, Tonantzin, etcétera, etcétera. Ese es el segundo desdoblamiento. Y el tercer desdoblamiento es nada más ni nada menos que la Isis sagrada del templo, de nuestro templo, del templo físico también, del templo del universo, etcétera, etcétera. Y tenemos, obviamente, el tercer desdoblamiento, que es nada más ni nada menos que la madre diosa muerte, terror de ley y amor. Este ser, como todos sabemos, cumple ciertas funciones específicas. Y en el cuarto punto está la madre naturaleza,
Con ella tenemos que trabajar auxiliándonos también de la quinto desdoblamiento, que es nada más ni nada menos que la maga elemental. ¿Cuál es la maga elemental? Es esa madre bendita que está manejando en el plano del mundo, diríamos astral, en el plano del mundo de la madre naturaleza, en el plano interior. Y allí ella coordina muy bien sus actividades con estos elementales, como es el elemental, primero con los devas, porque los devas la obedecen también a ella. Y los devas, después de que se les pide el permiso, entonces hay que trabajar con los elementales, elementales como el elemental del éter. Las puntas del éter se llaman estos elementales. Los elementales del aire, que son los silfos y sílfides. Los elementales del fuego, que son las salamandras del fuego. Los elementales del agua, que son nada más ni nada menos que los ondinas y nereidas. Y finalmente los gnomos y pigmeos de la tierra. Estos elementales de la madre naturaleza son coordinados por la maga elemental. Ella es la que de cierta manera tiene esa potestad, porque ella es el desdoblamiento quinto derivado de la madre naturaleza. Y cuando somos capaces de hacer estas invocaciones, entonces aparece en nosotros esa ayuda y los devas nos dan permiso, porque le hemos pedido permiso a través de nuestra Madre Bendita a los mismos devas, para que ellos a su vez le den órdenes a los elementales de que nos ayuden. Y entonces tenemos que invocarlos. Ya eso lo han enseñado, está en casi buena parte de los libros. Hay libros como Logos Mantra Anteurgia, libros como La Medicina Natural, Tratado Esotérico de Medicina Oculta y Magia Práctica. Está la magia crística azteca. Bueno, hay muchos libros que nos hablan sobre esa temática. Y así de esa manera, vean ustedes cómo nosotros nos valemos por medio de la suma teología en un rango medio de cómo trabajar con estos elementales. Cómo pedirle a la madre naturaleza que nos dé su licencia, que nos dé su permiso. Una de mis anécdotas muy interesantes es con el maestro Gargacuchines. Él era un devoto y se entendía muy bien con la Madre Bendita. Y la Madre Bendita siempre lo ayudaba y le daba permiso para desdoblar muchas personas, para que vieran en los mundos elementales de la Madre Naturaleza cómo allí procesaban estos elementales, esos grandes trabajos que hacían tan especiales. De manera que si nosotros queremos también ayudar a nuestro cuerpo físico, aparte del trabajo que tiene que hacer el cuerpo etérico, que es el que repara nuestro cuerpo físico, pues nosotros podemos ayudar pidiéndole a la Madre Bendita, a la Madre Naturaleza, el cuarto desdoblamiento, que integrándose con el quinto desdoblamiento, que es la maga elemental, se pueda trabajar con estos elementales de la Madre Naturaleza, con el permiso de los devas, para que este proceso lo podamos llevar a cabo. Así de esa manera, fíjense ustedes, es el baño diario, o el baño cada que lo podamos hacer, o cuando estemos en los ríos, en los mares, cuando estemos al aire libre, en una montaña, cuando estemos en cualquier sitio especial de la naturaleza, podemos valernos de este gran ejercicio que, aunque se vea así tan escuetamente, es un ejercicio muy valioso para que nosotros podamos avanzar y defendernos de tantas cosas, porque aunque no lo querramos en este mundo físico,
Tenemos muchos enemigos, enemigos visibles, enemigos invisibles o enemigos ocultos, o directamente todas las personas que nos rodean y que en cualquier momento se pueden volver contra nosotros y crearnos algunas dificultades graves de manejar. Y podemos pedir este auxilio, podemos pedir esta ayuda para que la gente no se incomode tanto con nosotros y nosotros no incomodemos tanto a la gente tampoco. De manera que en esta petición que les estamos diciendo que hay que hacer a la Madre Bendita, pidiéndole permiso para que estos sagrados seres llamados devas nos autoricen el trabajar con los elementales de la madre naturaleza, como hemos dicho, los elementales del éter, los elementales del aire, los elementales del fuego y los elementales de la tierra, en su orden: puntas del éter, silfos y sílfides del aire, salamandras del fuego y las ondinas y nereidas y los gnomos y pigmeos. Ellos tienen sus regiones de nuestro cuerpo físico donde se desempeñan notablemente. Las puntas del éter trabajan desde la corona de nuestra cabeza hasta la frente. Y obviamente deberíamos de llamarlos para que nos cuiden nuestro cuero cabelludo, cuiden nuestro cerebro, nuestro sistema circulatorio del cerebro y el sistema nervioso del cerebro, las neuronas, etcétera, etcétera, para que nos dé esa fuerza mental necesaria para manejar nuestras vidas. Y de la misma manera hacerlo invocando también a los silfos y sílfides del aire, que nos van a ayudar a cuidar nuestros 5 sentidos de la máquina humana, tan importantes como la vista, como el oído, como el gusto, como el olfato y como el tacto. También nos ayudan a cuidar los órganos como la vista, el oído, las orejas, etcétera, todo lo que corresponde a la cara nuestra, las pestañas, las cejas, que son fundamentales y necesarias para nuestra existencia. Y así, de esa manera, podemos invocar a estos elementales. Si ustedes quieren hacerlo, encuéntranlos. Ahora, muy brevemente, hablaremos sobre los mantras, para invocarlos, para llamarlos, para pedirles su auxilio. Pero lo importante ahora es que sepamos de dónde a dónde de las regiones de nuestro cuerpo trabajan estos elementales. Entonces, en primer parte, las puntas del éter trabajan desde la corona de nuestra cabeza hasta la frente. Y de la frente hasta los límites del pecho, incluidas las manos, el cuello, los hombros, etcétera, trabajan los silfos y sílfides del aire. Vean ustedes lo interesante que resulta esto. Entonces uno tiene que pedir que le cuiden sus manos, sus brazos, antebrazos, sus dedos, sus uñas, que tengan bien limpio esta parte de nuestro cuerpo, donde están nada menos que la tiroides, la glándula tiroides. Vean ustedes, donde está la laringe creadora. Tantas cosas interesantes, ¿no? Así que debemos de tener mucho cuidado. Luego entramos a trabajar con las salamandras del fuego. Ellas trabajan desde los límites del pecho hasta los límites del bajo vientre. Y ellas trabajan y nos pueden ayudar a limpiar primero los pulmones tan necesarios, que deben limpiarse, purificarse, sanarse. Desde luego, aquí también deberíamos invocar a los silfos y sílfides del aire, que son los que manejan esos éteres sagrados. Pero inicialmente, las salamandras del fuego, por la posición de nuestro cuerpo, tienen que trabajar allí. El corazón
también lo van a trabajar ellas, limpiando el torrente sanguíneo para que nuestro corazón funcione perfecto, venas, arterias, vasos, etcétera, etcétera. Y desde luego el estómago, con los intestinos, grueso, delgado, corto, largo, colon, recto, etcétera, etcétera. Todo este proceso hay que hacerlo con mucha devoción, con mucho respeto, con mucha armonía, pero con una gran fuerza interior, que no sea algo mecánico, porque no serviría de mucho. Y después de que trabajamos con las salamandras del fuego en estos órganos principales de nuestro tronco, como es el caso de los riñones, el caso del hígado, el páncreas, el vaso, la vesícula, todos estos órganos están precisamente a la merced de que nosotros los cuidemos con los elementales sagrados que en la manejo de la teología, diríamos, de la primera línea de nuestro trabajo sagrado, se puede ejercer. Y luego seguiremos con las ondinas y nereidas, que trabajan del bajo vientre hasta incluyendo los glúteos, incluyendo nuestros órganos sexuales, incluyendo la pierna y la entrepierna, incluyendo pues todas esas partes vitales de la procreación tan necesarias, tanto del hombre como de la mujer. Ese es un trabajo que se debe hacer y vean ustedes que es un trabajo muy simple, muy sencillo y que podemos hacerlo teniendo muy en cuenta que la teología es una enseñanza superior sagrada que la podemos aplicar por el conocimiento que tengamos de ella, la teología samaeliana, en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Estos seres sagrados como las puntas de arete, los silfos y silfis del aire, las salamandras del fuego, las ondinas y nereidas y finalmente los gnomos y pigmeos de la tierra. Ellos regentan desde las rodillas hasta los pies, hasta el pie, incluidos los dedos, las uñas, todo eso, tobillos, planta de los pies, lo que llamamos nosotros pantorrilla y espinilla, etcétera, etcétera. Toda esa parte tenemos que pedir mucha ayuda porque estos miembros del organismo, como son las piernas o los pies, sufren demasiado y hay que trabajar mucho, les toca trabajar mucho por nuestro cuerpo. Y nosotros poco los cuidamos, poco hacemos por ellos. Entonces es conveniente que nos dediquemos a trabajar un poco sobre esta parte. Ahora, para una información rápida, deben ustedes tomar en cuenta que para hacer este trabajo hay que hacer primero mantralizaciones. Por ejemplo, la madre naturaleza la tenemos que llamar con el nombre que significa el llamado a nuestra madre bendita, que es Ram Hijo. Esta madre sagrada nos ayuda. ¿Para qué? Para que nos oiga el desdoblamiento de la madre naturaleza y nos colabore, nos coopere. Lo mismo que la maga elemental. Ese mantra Ram Hijo se debe pronunciar mínimo 3 veces, 3 veces, 3 veces. Sería buenísimo. Y con mucha devoción, con mucho respeto, con mucha convicción y con mucha fuerza interior profunda. Pidiendo desde luego a nuestro real ser, a nuestro Dios interno, que nos colabore, que nos ayude, porque Él está dentro de nosotros y Él puede ser el intercesor para que la Divina Madre nos colabore y nos coopere. Eso pasa con las puntas del éter, que son el primer elemento que vamos a mantralizar. Y se mantraliza con un suspiro, como dice el maestro. Y es algo así como la palabra
Así suena. Porque así es como cuando nosotros suspiramos. Ahí suena. Debe hacerse 3 veces también. Y luego pasamos a trabajar con los silfos y silfis del aire. Y ese mantra, para llamarlo a ellos, es ya como más claro. Por ejemplo, es el mantra en ya, ya, ya. Así nos pueden dar la mano y la ayuda los silfos y silfis del aire. Vean ustedes lo interesante que resulta este trabajo con los siddhis inferiores, o sea, con lo que el maestro denomina los poderes inferiores. Y luego pasamos a trabajar con las salamandras del fuego, para que ellas se pongan en armonía con nosotros y revisen nuestro organismo, nuestro estómago, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestra vesícula. Ese trabajo hay que hacerlo. Vean ustedes lo interesante que resulta eso. Así que el mantra de las salamandras del fuego es el mantra Ra. Ra, que es el fuego. Ra. Ra. Todos estos mantras son para el cuerpo o vehículo físico nuestro. No lo olvidemos. Y estos seres sagrados trabajan ayudándonos a limpiar nuestro organismo, a mantenerlo bien. Lo que pretendemos con esta cátedra, ya en los finales de todo esto que hemos venido hablando sobre estas enseñanzas de la teología gnóstica samaeliana en la vida práctica, en la vida común y corriente, es lo que estamos tratando hoy de explicarles a ustedes. Y pasamos ahora al punto que denominamos nosotros las ondinas y nereidas. Estas están del bajo vientre para abajo hasta la rodilla. Cobijan nuestros órganos sexuales, en el hombre la próstata, en la mujer el útero y nuestros glúteos, nuestras entrepiernas, los muslos que llamamos nosotros, y las regiones que tienen que ver con nuestro sistema de expulsión de los órganos o de la materia que ya es un residuo y que tenemos que sacarla. Allí podemos ver perfectamente que ese trabajo hay que hacerlo bien, como es cuando llegamos a efectuar la expulsión de los líquidos que ya no sirven y que los riñones nos los seleccionan para enviarlos hacia afuera. Ahí tenemos que trabajar con esa parte también, ¿no? El mantra para invocar el trabajo de las ondinas y nereidas es el mantra Va. Va, va, va. Es. El anterior que dijimos era Ra, 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 el mantra del fuego. Bueno, ahí se hace un gran trabajo si lo sabemos hacer cada que nos bañemos. Fíjese que es la aplicación de todo este conocimiento en nuestra vida cotidiana. No es que tenga que ponerse a hacer eso, sentarse en cierta parte a hacer eso. Si lo quiere hacerlo, pero lo que estamos proponiendo aquí es en los oficios cotidianos de cada cual, en lo que tienen que hacer. Finalmente están los gnomos y pigmeos de la tierra. Como dijimos, ellos rigen desde la rodilla hasta la planta del pie. Entonces el trabajo con ellos es muy necesario y muy fundamental porque nos ayudan a conservar nuestras piernas, nos evitan enfermedades de las piernas, atrofiamiento de las articulaciones de la rodilla, de la circulación sanguínea, de la articulación del tobillo y del pie, del movimiento de nuestros dedos, de nuestras uñas, etcétera, etcétera. Todo eso
lo podemos pedir, y si lo hacemos con la voluntad necesaria, con la convicción absoluta, con la devoción sincera, logramos muchas cosas. Claro, todo esto lo tenemos que pedir siempre invocando a la justicia y a la ley. Tenemos que decir antes de iniciar si es de justicia y ley, que se cumpla, que se realice, que se materialice, que se plasme en lo físico. Porque muchas veces nosotros creemos que podemos pedir y así nomás no. Tenemos que pedirle el permiso a la ley divina y procurar que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús el Cristo y el Sacratísimo Espíritu Santo también convoquen con la Madre Bendita para que podamos realizar este trabajo. Vean ustedes pues cómo se logran cosas tan interesantes en este proceso. Un proceso que si lo hacemos todos los días, tengan la seguridad que vamos a sacar frutos de ello. Normalmente nosotros no somos capaces, y de pronto muchos hermanos estudiantes gnósticos no hemos sido o no han sido capaces de utilizar la teología en la vida cotidiana. Y de lo que se trata es de eso, de que seamos capaces de manejar esta enseñanza sagrada, nada más ni nada menos que en lo que es este trabajo con las enseñanzas de nuestro avatar. Muy importante esa parte. Es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Así que de esa manera vamos nosotros a trabajar en forma muy especial con todo este proceso que nos invita la enseñanza gnóstica samaeliana a que lo realicemos. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que lo hagamos, vamos a encontrar los frutos de este proceso. Si nosotros no hacemos con estas enseñanzas todo lo que tenemos que hacer, pues sinceramente dejamos de lado muchas cosas bonitas y perdemos mucho tiempo, porque es necesario que todos aprendamos perfectamente cómo es este proceso que necesitamos manejar. Y de esa manera podemos lograr un avance muy trascendente. De esa forma podemos nosotros llegar hasta el punto muy grande de entender esta enseñanza para nuestro beneficio, tanto del cuerpo físico como de nuestra esencia, nuestra alma y de nuestro espíritu. Vean pues ustedes, hermanos, cómo y de qué manera se puede hacer grandes cosas si nosotros somos capaces de emplear este proceso. Vamos a anunciar hoy un proceso muy interesante que tiene que ver directamente con lo que llamamos nosotros la fundamentalidad de toda esta enseñanza, que la podemos ir proyectando de tal manera que la gente se dé cuenta en qué rol juega papel importante este conocimiento en nuestra vida cotidiana o nuestra vida práctica. Si somos capaces de manejar este proceso de esa manera, créanme ustedes que logramos avanzar muchísimo. Pero si nosotros no somos capaces de avanzar por el camino de una práctica sincera y honesta que nos lleve directamente a sacarle frutos verdaderos a nuestra propia enseñanza, pues la verdad es que
no somos capaces nosotros de salir adelante. De manera que vale la pena que hagamos un esfuerzo muy grande para que así de esa manera podamos nosotros en ese proceso de saber manejar la teología gnóstica samaeliana en lo que claramente llamaremos nosotros la forma práctica de aplicar este conocimiento y esta enseñanza en todos los momentos de la vida cotidiana. Oye, llámese también como podríamos denominarla la manera circunstancial perfectamente que hay muchas formas de lograr el proceso de la enseñanza sagrada. Vale la pena, hermanos, que hagamos una pequeña reflexión sobre algo que los maestros Garga Cuchines y Samael, maestro Garauchines, en el prefacio del libro titulado Medicina, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, nos dice lo siguiente. Vamos a ir analizando. Nos dice el maestro: he leído diversidad de escritos en revistas, periódicos, ilustrativos y otros órganos de información en relación con la inquietud de la ciencia oficial, medicina actual, para conocer la propiedad medicinal de muchas plantas y de brebajes que hombres humildes de todas las latitudes vienen usando desde tiempos inmemoriales, con resultados sorprendentes. El valor medicinal de muchas plantas hogareñas cuyas virtudes curativas han venido transmitiéndose de generaciones en generación entre las amas de casa está preocupando nuevamente a los hombres de laboratorio. El valor altamente científico de los ingredientes medicinales que desde remotísimos tiempos vienen usando con provecho sabios naturistas no ha tenido aceptación franca por aquellos de creerse que los preparados en vasijas rudimentarias, ollas de barro, están llenos de microbios y de suciedades. Ingentes cantidades de dinero se vienen gastando anualmente en todos los presupuestos económicos del mundo para influir sobre las gentes a fin de extinguir el uso altamente curativo de las plantas y de sus preparados sencillos, en beneficio exclusivo de los grandes laboratorios de sociedades comerciales que se abrogan el derecho de medicinar a la humanidad con menosprecio de las formas naturales que nos brindan las leyes inmutables. Este viraje hacia la realidad misma me trajo por consecuencia la represalia, la injuria, el vejamen, la humillación, y así tenía que suceder. La injuria y la... Así tenía que suceder, dice el maestro, porque el mundo solo quiere a los del mundo. El mundo no quiere tratos con quienes se separan de él. La Biblia nos enseña también que los enemigos del alma son el demonio, vean ustedes, el mundo y la carne. Es decir, este mundo en que vivimos, crecemos y evolucionamos. Ahora estamos tomando posiciones de vanguardia para la defensa de la verdad y del bien. Y desde allí podremos ayudar a los hermanos menores que todavía se debaten entre las cosas del mundo, a quienes Maya, la ilusión, mantiene aprisionados. Aquí estamos en esa cruenta lucha, donde el bien a nuestro prójimo y recibiendo el mal de nuestros semejantes, o lo que es lo mismo, benevolencia y caridad, luz y paz a cambio de odio,
con todo el cortejo de sus derivados innobles. Esta es la lucha de la superior naturaleza del hombre contra el mundo, demonio y carne. La naturaleza se vale de un medio preciso para convencer a los tercos y malvados. El tiempo. Nosotros esperamos con seguridad absoluta el ejemplarizante discurso. No importa que los débiles o inferiores, los retardados mentales, los duros de corazón, reaccionen con rabia, de impotencia, la inconformidad o envidia. Con justa razón nos dice el profeta del Apocalíptico, son dulces en la boca y amargos en el vientre. Todas estas cosas pertenecen al diario vivir. Escuchen bien, que es lo que estamos hablando aquí de la teología en el diario vivir o en la vida cotidiana. Cada cual se ejercita dentro del mal, por amor a su propia creencia. Vean ustedes esta frase tan interesante. Cada cual se ejercita dentro del mal por amor a su propia creencia. Es una frase muy interesante. Sanar los enfermos por imperativo natural, según la medicina oficial, es un delito. Empero, según la ley de Dios, predicar el evangelio y sanar a los enfermos es obra de misericordia. Vean ustedes, como hoy es un delito sanar a los enfermos para no incurrir en sanción de la ley humana, entregamos este libro a la humanidad con sentimiento profundo de misericordia. Se requiere tener un gran coraje y un amor sin límites a la humanidad para brindarle estas enseñanzas, arrastrándolo todo porque ellas van a chocar en la vanidosa estructura de la medicina alopática. La ciencia médica, el anticristo como lo denomina la Biblia, tiene poderes esparcidos por la faz de la tierra y domina en todas las capas sociales con el influjo que proporcionan el temor al dolor y a la muerte. Al médico se acude angustiosamente como una necesidad que no tiene sustituto, como un imperativo que doblega. Se lucha contra las enfermedades y sus consecuencias en la paz y en la guerra, el grande y el chico, el pobre y el rico, el humilde y el poderoso. Solamente el flagelo del dolor y las ansias de aliviarlo, la humanidad es comunista. Oigan bien, esto es importante. Solamente en el flagelo del dolor y en las ansias de aliviarlo, la humanidad es comunista. He aquí una demostración palpable de que el dolor redime, aunque se tomare la expresión por su lado materialista, y que la vida humana no es más que una oportunidad que se nos brinda para purificarnos, para divinizarnos, para conocernos dentro de nosotros mismos. Bueno, hermanos, fíjense, ahí les he leído a ustedes una parte de este libro de Medicina Oculta para documentarlos a ustedes en lo que es la teología, en la vida cotidiana, la teología samaeliana. De manera que voy a terminar leyéndole unas frases muy concretas y muy profundas para que ustedes mismos analicen muy bien esta situación. La medicina oficial está cavando su propia tumba. Los esbirros de la higiene serán los sepultureros de los médicos. Los naturistas no se acabarán más y los doctores de la medicina tendrán que volver a la naturaleza para aprender a curar. La medicina es universal, luego no puede monopolizarse por nadie. Las leyes humanas no pueden impunemente anular a las leyes divinas. Vean ustedes esas frases tan sabias, ¿no? Es evidente, no lo podemos negar, que al lado de los desinteresados benefactores de la humanidad, de los hombres de servicio que han hecho de un apostolado de caridad, que son muchos y a quienes no tenemos intención de eludir despectivamente, sobresalen los explotados indignos, sobresalen los explorados indignos, los yerbateros indeseables, los brujos malhadados,
los galenos sin conciencia y sin moral. Es cierto también que la sabiduría no es atributo exclusivo de las facultades universitarias. La verdadera sabiduría se remonta a los dominios del espíritu, se bebe en la influencia de la divinidad, se aprende en las facultades superiores del alma. De esta clase de sabiduría es la contenida en este libro y basta para comprobarlo, leer su contenido despreocupadamente, serenamente y sin prevenciones. Cuando el maestro Samael Aumbeor afirma que la ciencia oficial ha fracasado y que la medicina del futuro será la elementoterapia, no está pregonando una consigna de hostilidades, óigase bien, de hostilidades gratuitas, sino la auténtica realidad de un hecho cósmico que se va a cumplir prontamente al iniciarse el año de 1962, la era de Acuario, y que ya tenemos claras manifestaciones del seguro pronóstico. Los modernos bioquímicos están estudiando los secretos profesionales de los brujos y cambiando penicilina por las hierbas de los SOS, curanderos de Azandés, África Central. Las tribus indígenas del Alto Amazonas están siendo requeridas por los científicos que exploran la manigua para obtener la revelación de sus secretos. Los marrujits, magos de bosque enanos, Australia, empiezan a suministrar enseñanzas secretas a los médicos facultados. En el Real Colegio de Medicina de Edimburgo, famosa universidad escocesa, los cancerólogos están haciendo investigaciones científicas con la fórmula de un secreto de los jíbaros del Ecuador, y los doctores británicos experimentaron otra fórmula de los mismos jíbaros con la cual reducen los cráneos de sus enemigos al tamaño de una manzana, pues suponen los científicos que de la propia manera que podrían reducir las células cancerosas. He aquí el gran error. Las fórmulas de la naturaleza ni se pueden adulterar, ni es posible darles aplicación distinta. Bueno, hermanos, ahí pues les dejamos esta cátedra a todos ustedes para que la analicen, no sin antes finiquitar un poco esta lectura tan interesante que el maestro Garga Guccini nos presenta en este prefacio del libro titulado Medicina Oculta y Magia Práctica, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Muy conocido es el incidente del campesino serbio que puso a Fleming en vía expedita para descubrir la penicilina, secreto de la naturaleza. Los grandes trust productores de penicilina han tenido el acierto de buscar la cooperación de comunidades misioneras para obtener de los médicos indios la revelación de secretos curativos, tal como el piture que poseen los indios bosquimanos, que permite sanar las llagas de los leprosos y las úlceras cancerosas. La zarzaparrilla la emplean los cayaguayas para combatir la debilidad general por medio de la purificación de la sangre. Ahora es importante esta preciosa planta por haberse descubierto que es la equivalente del testosterón, la hormona masculina reguladora de la vida sexual y de la vitalidad del organismo. Esto sí que es importante. Otros innumerables productos vegetales son objeto de investigaciones y muchas aplicaciones como panaceas del laboratorio. El desconocimiento de las leyes de la naturaleza en el aprovechamiento de las plantas hace cometer muchos errores. Para que la leche del higuerón, por ejemplo, sea verdaderamente eficaz, es menester extraerla en menguante y tomarla al pie del árbol. De otra manera se adultera y pierde sus propiedades curativas.
En este imponderable tratado de medicina oculta y magia práctica, encontrarán todos los seres humanos la verdadera solución contra el flagelo de las enfermedades y la dádiva gratuita de un mundo desconocido de sabiduría. Ante la realidad de este mundo, todas las vanidades sucumben. Si los médicos apetecieran realmente ser científicos de verdad, ser magos de la naturaleza con todo orgullo, no vacilarían en enriquecer el bagaje de su conciencia prestando un poco de atención a la sabiduría oculta. La elementoterapia revela por primera vez en este libro, aunque muy antigua, está llamada a ocupar un sitio preferente por derecho propio en el conocimiento de la salubridad pública. Pero no es este más su mérito humanitario y científico. Su aparición y divulgación pondrá sobre aviso a la gente sencilla que destruye su moral, cayendo en la depravación de prácticas infames que se encuentran a granel en la literatura llamada de magia infernal, de brujería, usufructo fácil de editores y libreros. El venerable maestro Samael, iniciado en los misterios mayores, el más humilde y desinteresado de los hombres, entrega a la humanidad su 10º libro, su tratado de medicina oculta y magia práctica, como derrotero de las novísimas inquietudes científicas en esta cruzada contra el flagelo de las enfermedades del cuerpo y del alma. Bueno, ahí ven pues ustedes, hermanos, esta gran escritura que nos tradujo el maestro Garga Cuchines para enseñarnos prácticamente lo que es esta forma que estamos hoy tratando de explicar de cómo se aplica la suma teología con los CIDs inferiores, porque estos son CIDs inferiores de la teología, no son los CIDs superiores, que eso ya está explicado y lo hemos dicho en varias oportunidades. Por eso, cuando se aprende a trabajar con los CIDs inferiores y se sigue trabajando en el despertar de la conciencia, podemos precisamente más adelante trabajar con los CIDs superiores y así de esa manera hacer cosas trascendentales como las que hicieron en su tiempo los grandes profetas, los grandes iniciados, los maestros resurrectos, etcétera, etcétera. Sin excluir, por supuesto, el maestro de maestros, nuestro Señor Jesús el Cristo, quien hizo maravillas a través de su poder teológico sagrado, porque él era, en sí mismo, él era la teología, era el misterio de los misterios. De manera que vale la pena que nosotros tengamos muy presente cómo vamos a manejar nuestras vidas para que así podamos también aprender a vivir sabiamente con los conocimientos de la teología gnóstica samaeliana aplicados en la vida práctica, en la vida común y corriente. Así que ahí dejo a todos y los invito mañana para que nos acompañen a la misma hora en la cátedra titulada La transformación de las impresiones. Paz inverencial, hermanos.